bienvenidas todas las personas que se encuentran esta noche aquí. Soy Norma González, actual presidenta del Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Es un gusto tenerles aquí en esta emisión de conversaciones de profesionales en sexología. Estamos iniciando un nuevo formato para estas reuniones mensuales. Sobre eso nos va más adelante a compartir Paco Delfín cómo va a ser este formato. Pero yo antes de darle la bienvenida a nuestra ponente, la compañera Margarita Medina Noriega, quiero agradecer a Claudia, que está aquí en este momento con nosotras. Claudia, junto con Alma, estuvieron encargándose de un formato más de tipo entrevista, pero así arrancamos conversaciones de profesionales en sexología. Parece que se va volando el tiempo, aunque andamos en esta nueva normalidad. Claudia, todavía recuerdo cuando hablábamos de esto y se definió el nombre, etcétera. Muy agradecida a nombre del colegio, mi muy estimada candidata asociada, te agradecemos infinitamente, Claudia, a ti y a Alma, por supuesto, y pues mucho éxito en sus proyectos. Y ahora sí, Paco, si te parece, nos cuentas cómo va a ser este nuevo formato que el día de hoy iniciamos para conversaciones. Adelante. Bueno, son cambios que van todo el mundo en la vida, también las instituciones. Y oyen ustedes que la pretensión del colegio es que podamos reunirnos y podamos compartir, seguir actualizando, seguir preparándonos, porque es fundamental, sí, de todos los individuos, pero también de quienes se desempeñan en este ámbito tan binariamente rico y necesario como es el de la sexualidad. Vamos a estar, bueno, en estos momentos, no sé cuánto tiempo más, Norma y yo, dirigiendo estas cuestiones, coordinando las charlas que se van a dar, estas pláticas entre los profesionistas que forman parte del colegio. Hay varias zonas que no forman parte del colegio, pero esperamos verdaderamente que se integren, porque se trata de hacer un gremio con el que podamos crecer, con el que podamos seguir avanzando y unir a la gente es como mejor puede funcionar. Entonces, comienza Margarita esta etapa y nos va a compartir durante 30 minutos. Estamos así con los tiempos para tratar de aprovechar y que intervenga la mayor parte de la gente posible. Ella va a exponer en 30 minutos el tema que viene a desarrollar y les comunico que al final vamos a pasar las preguntas. Las preguntas que ustedes vayan formulando, yo diría desde ya, porque desde solo invocar el tema se nos pueden ocurrir preguntas, aunque no tengan un abuelo como el de Margarita, pero pueden salir cosas, el abuelo y pues por ustedes, porque aquí también varias personas ya viajan gratis en el metro, ¿sí? Así que pueden generarles preguntas, pero déjenme decirles una cosa. Vamos a leer las preguntas de manera textual. Eso significa que vale la pena hacer un ejercicio para redactar bien, que se pueda entender lo que ustedes preguntan. Creo que nos sirve a todo mundo esta cuestión, porque por desgracia en México como país no nos enseñan a redactar. Y también por eso no escribimos. Entonces, la propuesta es, escuchen a Margarita, vayan pasando sus preguntas al chat y cuando ella termine, en bloques de 3 vamos a ir leyendo las preguntas Norma y yo y le vamos a pedir a Margarita que conteste de manera sucinta, que no se cuelgue
Si al final tenemos tiempo para que alguien comente, sugeriríamos que su comentario no pase de 2 minutos, porque somos humanos, somos gente de aquí, de este país, y luego nos tiramos en la pregunta unos choros más largos que los de la propia expositora. Entonces, confío en que esto haya quedado ya bien claro, y ahora voy a permitirme, como dicen ahí, me voy a permitir compartir. Permitirme quiere decir que va a oír a chaleco lo que voy a leer. El currículum de Margarita Medina Noriega, médica de formación por la UNAM, gerontóloga y paliativista certificada, maestría en sexología clínica, especialidad en sexología clínica y especialidad en sexología educativa por IMESEX, diplomada en sexualidad y género, diplomada en sexualidad infantil por parte de AMSAC, diplomada en Derechos Humanos por el Senado de la República, asociada fundadora del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología, el COLMESEX, directora de Educación de la Fundación México Vivo, coordinadora y desarrolladora de contenido del programa Pares y Abrazando la Vida. Autora de los cuentos Mundo de Lula, didáctico para trabajar diversidad. Y sin más preámbulo, pues dejo la palabra a Margarita para que nos comparta esto que viene aquí a entregarnos. Adelante y muchas gracias, Margarita. Pues como ya les decía, un gusto estar con ustedes, entonces empiezo por compartir la presentación. Pues el tema como tal dice sexualidad en la vejez, que hay más allá de las disfunciones. ¿Y por qué le quise poner así? Porque generalmente siempre pensamos, y la mayoría de los materiales que van dirigidos y que piensan en el adulto mayor, están pensando que de la sexualidad del adulto mayor hay disfunciones. Y en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces yo sé, y a lo mejor trato de ser muy ambiciosa con esta presentación, pero quería darles una probadita de diversos temas. Entonces, ¿por qué empezar hablando de sexualidad en la vejez? Bueno, veamos, entre el 2015 y el 2050, vean, los habitantes del planeta de más de 60 años prácticamente se duplica la población. Estamos hablando de 12% a un 22%, de casi un 25% a nivel mundial. Estamos hablando que en México per se estaremos 1 de cada 4 seremos adultos mayores, ¿no? Entonces, Ana, saquen cuenta, volteen a ver en su casa cuántos de ustedes ya seremos en este rango de edad, ¿no? Para el 2050, vean, el problema es que la mayoría está en los países de bajos y medianos. Eso habla de que tendremos altos niveles de pobreza, ¿no? Y según la OMS, vean, el 22% de los adultos mayores tiene problemas en su sexualidad derivados de prejuicios sociales. O sea, no es ya gratis. Entonces, si sacamos cuentas de la cantidad de población que vamos a tener con algún tipo de disfunción sexual o de problemática en torno a su sexualidad, son unas cifras altísimas. Entonces, bueno, pues empecemos por hacer algunas revisiones. Yo a lo largo de este material les puse algunos libros que yo les recomiendo. Este de Simone de Beauvoir, el de la vejez, que fue el último libro que escribió, ya ella siendo propiamente también una adulta mayor. Decíamos, si los viejos manifiestan los mismos deseos, los mismos sentimientos, las mismas reivindicaciones de los jóvenes, causan escándalo de ellos entre el amor, los celos parecen odiosos y ridículos, la sexualidad repugnante y la violencia irrisoria. Si bien hoy en día tendemos a ampliar la visión y no solo verla como algo negativo, todavía en muchos sectores de la población persiste esta idea, ¿no? Y como veremos, son también los mismos adultos mayores quienes tienen esta visión de su sexualidad. Esto se escribe en 1970 y en muchos sentidos sigue vigente. Este es un libro que yo les recomiendo también ampliamente, se llama El comportamiento sexual en la vejez, que es de Fernando Quintanar. Fernando Quintanar tiene un grupo de psicoterapia grupal en la FES Iztacala, ¿no? Dirigida con adultos mayores. Es un grupo maravilloso con el cual tuve la oportunidad de trabajar durante 6 meses un taller de sexualidad.
¿no? Entonces, de ahí saldrán muchas experiencias. Él nos dice, la vejez es la etapa de la vida previa a la muerte natural, ¿no? Etapa en la que se materializan los resultados de las condiciones individuales y sociales del estilo de vida. Y entonces, ¿por qué se los digo? Porque cada uno de nosotros tendremos un envejecimiento diferente. Decía Simone de Beauvoir en el libro justamente de la vejez, que así como no hay una sola forma de ser mujer, tampoco hay una sola forma de envejecer. Todos vamos a envejecer de manera diferente. Toda nuestra sexualidad es diferente, por ende, nuestra sexualidad durante la vejez será diferente. ¿De qué depende? De nuestro estilo de vida y tanto de aspectos individuales como de aspectos sociales. Está determinado también por una condición psicohistórico-social, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo envejecer ahorita que cuando envejecieron mis abuelos o como envejecen, por ejemplo, en Estados Unidos o en Arabia Saudita, ¿no? Todo esto tiene que ver con distintos contextos. Se va a caracterizar, sí, por un deterioro y con limitaciones personales, pero también se hace una depuración de recursos, de experiencias y habilidades que caracterizan a un individuo dentro del margen de edad máxima para determinado grupo social. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque yo les decía, cada uno va a envejecer de forma diferente, pero en este envejecer vamos a ir filtrando nuestras experiencias y la forma con la que nos relacionemos será con aquellas cosas que nos quedamos y que vamos dejando a lo largo de la historia, ¿no? Si yo vengo de una serie de amargos recuerdos y es lo que decido que seguramente tendrá más impacto que si no es así. Y lo mismo pasa en la salud y en otros aspectos. La edad también tiene ciertos componentes sociales. ¿Por qué? Por ejemplo, se considera 60 años para los países en vías de desarrollo y 60 años para los países en vías de desarrollo y 65 para los países en vías de desarrollo, que eso actualmente se está modificando también, porque ya cada vez nuestra vida se está alargando y eso también repercute en cómo se va a concebir este concepto de vejez. Entonces decíamos, el sexo es uno de los impulsos primordiales en los seres humanos, eso no tengo que decírselos a ustedes, el erotismo, la necesidad de vincularnos, están presentes en todo nuestro momento de la vida. Yo siempre les pregunto, ¿en qué momento, si miramos más adelante, voy a decir, ya no quiero ser amada, ya no quiero ser amado, ya no deseo, ya no quiero el contacto físico? Eso no pasa, ¿no? Aún las personas en los momentos más críticos, cuando están al borde de la muerte, necesitan una palabra de aliento, un abrazo, un beso, la cercanía de alguien que es querido, ¿no? La sexualidad solo desaparece con la muerte, por lo menos hasta donde sabemos, y es un instrumento de comunicación interpersonal. Yo le puedo hacer saber a una persona cómo me siento, cómo me estoy de acuerdo o no con esa persona, desde mi imagen corporal, desde cómo me relaciono, desde mi cercanía. Yo le puedo hacer saber que es amado o que no está siendo bien recibido. Si bien no me voy a meter mucho en el tema de los cambios de salud y de la calidad de vida, porque sería un tema en específico, sí, la sexualidad y el tener una vida sexual activa tiene grandes ventajas. Entre ellas, estimula la creatividad, la autoestima, mejoran las defensas, la circulación de todo el cuerpo, las características de la piel, la función cardíaca, se mantienen en buen estado todos nuestros órganos, principalmente nuestros órganos sexuales y el cerebro, porque hay un mayor flujo sanguíneo, ¿no? Por no decir que además expresamos amor, producimos endorfinas y en mil ventajas. Esto reditúa en mejorar la calidad de vida, pero aquí es un círculo vicioso, porque entre mejor es mi vida sexual, tendré mejor calidad de vida y al tener mejor calidad de vida, mejora mi sexualidad, ¿no? Si yo tengo una buena condición de salud, obviamente podré disfrutar en mayor medida mi sexualidad. La sexualidad ha estado presente y ha sido reconocida desde diferentes contextos históricos. Les puse aquí justamente una imagen una artesanía que se encontró en Campeche,
¿no? Justamente con los mayas, si no me recuerdo, donde es un dios viejo que está seduciendo a una diosa joven, ¿no? Entonces era bien visto, era parte del prepararlos, ¿no? Entonces, pues yo les decía, es nada más por ejemplificar. La vivencia de la sexualidad será el reflejo de una formación de experiencias recibidas a lo largo de toda nuestra vida. Negar los derechos sexuales y negar a las viejas y los viejos como dentro de su sexualidad es violar sus derechos humanos. Aquí quisiera hacer una aclaración. Me voy a referir mucho a las viejas y los viejos o como adultos mayores y menores porque es un concepto correcto, ¿no? Viejo viene de envejecer, envejecimiento. Entonces, y además tenemos que reivindicar el concepto, ¿no? Yo les decía hace rato, no cualquiera tiene la oportunidad de ser viejo, de ser vieja. No debería de ser una ofensa, ¿no? Y bueno, por eso me voy a referir así. Entonces, habiendo en algunas investigaciones, nos dicen, las y los viejos tienen necesidades, la familia y la sociedad tienen los prejuicios, ¿no? Muchas veces a lo largo del envejecer nos damos cuenta, pues que también sigue presente esta parte de la sexualidad. Hay muchos factores que van a influir en la forma en la que vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Vamos a encontrar algunos factores médicos, por ejemplo, cambios fisiológicos dentro de lo normal en una persona sana, tienden a haber cambios, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres puede hacerse la vagina, la vulva, más atrófica, las paredes más delgadas, disminuye la producción de colágeno, de glucógeno, empieza también a haber una disminución en el vello, en algunas ocasiones la vejiga, sobre todo si no se ejercitan bien los músculos pélvicos, puede decaer un poco. En los hombres puede ya no ser a lo mejor una erección de 10, a lo mejor tenemos una de 8 o de 7, ¿no? Pero puede ser parte de, cambia la respuesta sexual, ¿no? Pueden hacerse más largos los periodos entre una relación sexual y la otra, ¿no? Y cambian, por ejemplo, se alargan los periodos de la meseta. ¿Por qué es importante entender esto? Porque también tiene ventajas, ¿no? Por ejemplo, aquellos adultos mayores que en algún problema, en un momento de su vida, tuvieron problemas de eyaculación precoz, con la vejez ya esos problemas pueden disfrutar plenamente porque se alarga en este periodo de meseta, ¿no? Entonces, hay cambios que yo les decía son fisiológicos y pues bueno, sería otro tema meternos un poquito más. Influye, claro, la menopausia y la andropausia, pero realmente esto también es una vivencia personal. Los hombres, una minoría, tienen cambios propios de unos cambios hormonales, ¿no? Es la minoría. Y en cuanto a la menopausia, si bien hay mujeres que ven disminuida su libido, otras tantas la ven aumentada y se sienten mucho más a gusto porque no tienen que preocuparse ni de embarazos, ni de menstruaciones, ni nada. Entonces, esto también es una vivencia muy personal. Las comorbilidades. No es lo mismo que yo envejezca sana, o dentro de lo que cabe sana, ¿no? Que si tengo diabetes, hipertensión, cardiopatías, tomo 20,000 medicamentos, bueno, la vivencia y las comorbilidades impactan de gran manera. Las cirugías, ¿no? Por ejemplo, claro que va a impactar desde que puede haber lesiones en órganos, por ejemplo, una prostatectomía donde se lesiona algún nervio, ¿no? Puede generar problemas después tanto de erección como de sensibilidad. Pero también, por ejemplo, imagínense aquella mujer que le quitan las mamas o que le quitan el útero y que ya no se sienten, que ya no son fértiles, que eso ya repercute y no tendrían por qué tener una sexualidad cuando no está ligada a la reproducción, o se sienten que no son atractivas para la pareja, ¿no? Entonces, las cirugías también impactan en gran medida y también en la imagen corporal. Y el estado cognitivo, que más adelante les voy a detallar un poquito más. Dentro de los factores psicológicos está esta parte de la autopercepción, ¿no? ¿Cómo nos vemos ahora que envejecemos? Porque sobre todo desde esta idea estandarizada que la belleza tiene un rango de edad, ¿no? Y que cuando pasamos esa edad ya no somos atractivas o atractivos. Y yo les diría, volteen a ver, cuando tenían 10 años, ¿quién les gustaba? Cuando tenían 30 años, ¿quién les gustaba? Porque si les seguían gustando los de 10, ahí sí ya tenemos un problema, ¿no? Pero va cambiando.
nuestra idea de belleza va cambiando y va siendo más realista también en muchos sentidos. Sobre todo, por ejemplo, nosotros deberíamos de estar deconstruyendo estas ideas de la vejez, también tenemos que concebir que en la vejez hay belleza, ¿no? Que a lo mejor esas canas también hacen ver a Paco sexy, ¿no? Y lo hacen ver más viril para muchas mujeres, ¿no? Pues sí, también pasa. Y hay muchas personas y muchas mujeres y hombres que pueden sentir atracción justamente a ese prototipo, ¿no? Es más, tan es así que cuántas personas jóvenes se decoloran el cabello para parecer más grandes, ¿no? Entonces, estas concepciones de belleza son muy personales, pero también tenemos que ir deconstruyendo, porque si para mí o para mis consultantes tiene mucho peso esta imagen de la belleza, seguramente cuando se vean con canas, cuando se vean que el busto no es tan firme o cuando sienten más pancita, no se sentirán conformes con su cuerpo. Pero esto tampoco es algo que se limite a la edad, ¿no? Volteen a ver a su alrededor su propia historia, la historia de sus consultantes y cómo muchos de ellos no están de acuerdo con sus cuerpos. Ni siquiera las modelos o los modelos con frecuencia están de acuerdo con su cuerpo. Entonces, esta autopercepción puede impactar en gran medida la imagen que tenemos de la vejez. Si damos por hecho que al ser viejos, por ende, tendremos disfunciones sexuales, seguramente después de los 40 voy a dar por hecho que tengo que tener disfunciones sexuales, ¿no? Entonces, ojo, porque eso puede repercutir. Las cirugías previas, yo les decía tanto, ya sea desde la parte médica, pero también desde esta parte psicológica de cómo me impacta. Yo quisiera contarles muy brevemente, porque eso quiero extenderme después. Por ejemplo, en alguna ocasión le hice diagnóstico de cáncer de próstata a un paciente, lo canalizo, lo mando, un paciente adulto mayor, como un año después me lo encuentro y traía una depresión severa. Y me decía, doctora, si a mí me hubieran dicho que por operarme me iban a dejar de gustar las mujeres, yo hubiera preferido morir, ¿no? Y así es. Y le estaba impactando acá desde esta parte emocional, ¿no? Porque además estaba enfrentando ya un divorcio, la esposa le dijo, ya no quiero más. Entonces, todo eso lo tenemos que contemplar. La incontinencia. Si están teniendo problemas de que sienten que huelen a orina, muchas veces la pareja no desea acercarse o son ellos quienes se aíslan, ¿no? La ansiedad y el temor al fracaso, sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo sin una pareja, el volver a establecer nuevos vínculos puede formar grandes problemas. Algunos factores sociales, principalmente en el grupo de adultos mayores, principalmente en las mujeres, tenemos la falta de pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden, la sobrevida de las mujeres es más larga que la de los hombres, pero también porque socialmente es mejor visto que un hombre vuelva a rehacer su vida y las mujeres las dejamos de lado, ¿no? Entonces, claro que tenemos nuevas parejas, principalmente de hombres y principalmente hombres que vuelven a rehacer con parejas más jóvenes. El uso del alcohol. El alcoholismo per se puede ser llevar hasta el 80%, vamos, el 80% de las personas con alcoholismo pueden generar un problema de disfunción eréctil. La orientación sexual, ¿no? Y que no me voy a meter tanto porque ahorita lo voy a tocar más adelante. La religión, el peso que puede tener para ellos esta condena social, ¿no? Si se supone que ya por tener cierta rango de edad, pero además ya no soy reproductiva y si desde mi religión está mal visto, puede tener mucho peso. Y la familia. ¿Por qué la familia? Una, por la censura, ¿no? Si en mi familia está mal visto que tenga una nueva pareja, puede ser un factor por el que puedo vivir discriminación. Si en la casa donde yo vivo resulta que somos muchos, tenemos que compartir habitaciones y mándenle a los abuelos, a los niños, porque pues ellos ya no tienen relaciones. O cuando, por ejemplo, separan al papá y a la mamá para el cuidado y entonces nosotros como hijos decidimos que tú te llevas a mi papá, yo me llevo a mi mamá y entonces los separamos y evitamos esta parte del contacto, del erotismo entre ellos, ¿no? Entonces, estos son factores que hay que considerar. Algunas comorbilidades, ¿no? Yo les decía hace ratito, hay muchas comorbilidades que pueden estar impactando en la forma en la que se vive la sexualidad. Si bien ninguna bloquea por completo el que tengan y disfruten de su sexualidad, se tendrán que adaptar,
¿no? Y por ahí la doctora Irene no me dejará mentir, ¿no? Cómo podemos ingeniárnoslas para que sigan disfrutando. Ahorita, por ejemplo, con esta parte del COVID, muchas veces a lo mejor tendrán que tener el oxígeno, a lo mejor tendrán que tener algunas posiciones que no resulten tan cansadas, a lo mejor les debemos de indicar algunos ejercicios respiratorios antes de iniciar a tener relaciones sexuales para que se vayan ejercitando, ¿no? A lo mejor tenemos que darles un tiempo para readaptarlos, por ejemplo, acaba de tener un infarto, ¿qué cuidados tengo que tener para que pueda reiniciar su vida sexual, por ejemplo, ¿no? Vamos, más adelantito yo les decía, voy a tocar de forma más detallada esta parte de la neurológica. Las urológicas les hablaba principalmente la incontinencia y los cistoceles, los prolapsos tanto uterinos como vesicales pueden ser un gran problema, sobre todo al momento de la penetración, que puede ser dolorosa, reseca, que puede tener una gran urgencia a ir a orinar después de tener relaciones sexuales, o pueden tener dolor al orinar, resultado de que hay una mayor irritación. También les decía hace rato, al adelgazarse las paredes de la vejiga, tiende a haber más fricción sobre la uretra y entonces tienen molestias al orinar. Generalmente lo que hacen las adultas mayores es que dejan de tener relaciones sexuales, sobre todo si esto se acompaña de problemas en la lubricación. Como entendor, dejan de tener relaciones sexuales. Y entonces, ¿qué hacen? Se agrava el problema, ¿no? Aquí me faltó decirles un detalle, ¿no? No sé si es buena o mala noticia. La buena noticia es que si tenemos una buena vida sexual activa desde la juventud, ¿no? O bueno, una buena vida sexual activa, no importa la edad que tengamos, los cambios van a ser mínimos. Si aún siendo personas jóvenes tenemos una mala vida sexual activa, ¿no? Ya sea solitos o en compañía, va a haber atrofia. Lo que no se usa se descompone, ¿no? Entonces yo les decía, cada quien tendrá que revisar su historial y decidir si se preocupa o está contento, ¿no? Entonces, pues esa es parte de. Las partes osteoarticulares, sobre todo las que limitan el movimiento, tenemos que buscar posiciones, a lo mejor algún analgésico que les permita tener relaciones. La parte cardiovascular, yo les decía, muchas veces nos podemos basar en una prueba de esfuerzo para delimitar la intensidad de los encuentros. La parte endocrina, sobre todo, una de las principales patologías es la diabetes. La diabetes per se, ¿no? ¿Qué hace? Genera daño sobre el sistema nervioso y sobre los vasos sanguíneos. Si consideramos eso como repercute, bueno, va al dañar los vasos sanguíneos y provocar mayores problemas de aterosclerosis, va a generar que a la larga tengan problemas circulatorios en todo el cuerpo, principalmente en este caso en el pene, lo que reditúa que no tengan unas buenas erecciones. Y al dañarse los nervios, disminuye la sensibilidad tanto para hombres y para mujeres. En los hombres podemos ver alteradas las erecciones y en las mujeres los problemas de lubricación. Generalmente cuando el azúcar está alta se puede asociar también a problemas de infecciones vaginales. La parte psiquiátrica, ¿no? También lo vamos a ver, y el cáncer y las cirugías. Este libro se los recomiendo mucho también. Se llama Cuando el día tiene 36 horas, nos habla del manejo de los pacientes con déficit cognitivo, demencias. Antes hablábamos de demencias, hoy decimos déficit cognitivo. No todos los adultos mayores tienen déficit cognitivo, por lo tanto es incorrecto decir demencias seniles, ¿no? Pero ¿cómo impacta en la sexualidad? Bueno, esto también es, híjole, un abanico de posibilidades, ¿no? Puede ser que no les impacte, puede ser que disfruten de su sexualidad aún en casos muy avanzados, ¿no? También puede ser que la pareja, quien es cuidador, con algún tipo de demencia, puede ser muy cansada. Puede haber insensibilidad, son toscos, burdos, puede que usen palabras más ofensivas, puede ser que no se acuerden de la pareja. Y entonces imagínense que es el esposo que han amado toda la vida y de repente no se acuerda quiénes son ustedes. Y eso impacta en la parte emocional, puede ser muy doloroso, ¿no? Entonces, claro, todo eso afecta. Quienes están, quienes toda su vida han vivido en el closet,
pueden experimentar gran angustia. ¿Por qué? Vamos a suponer, a lo mejor un paciente que ya tiene una demencia avanzada no se da cuenta de lo que pasa. Pero en los primeros estadios, las personas se dan cuenta que algo está mal, ¿no? Eso genera mucha angustia. De repente, yo solo me doy cuenta que se me olvidó dónde dejé las llaves, que no sé cómo se llama la cuchara, que de repente ya no puedo recordar si comí o no comí. Y entonces tienen estos flashazos de lucidez donde pueden generar gran cantidad de angustia. Si han ido en el closet, tienen mucho temor de ser descubiertos, porque al ser descubiertos pueden ser que vivan violencia, que sean discriminados, que sean abandonados y demás. Hay que reconocer también que la pareja tiene deseos sexuales, tiene necesidades sexuales que tiene que cubrir y también tenemos que contemplarla, aunque no vayan directamente a consulta. El abordaje puede ser difícil para los médicos, ¿no? Bueno, y para el personal de salud. Yo siempre les digo, a lo mejor no es algo que van a tocar en la primera consulta y a lo mejor ustedes, no todos pacientes, no todos son médicos, pero pueden llegarles referidos, ¿no? Hay algo bien importante que es un tema que generalmente no tocan, ¿no? Es un tema que nosotros tenemos que preguntar, porque a la familia tiende a darle vergüenza. Por ejemplo, yo tenía una adulta mayor que cuando su esposo tenía ataques de ira, que se tornaba violento porque ya tenía déficit cognitivo, lo que hacía era masturbarlo. Al masturbarlo, ella ya sabía que él se tranquilizaba, dormía bien y iba a ser una buena noche, ¿no? En otro caso, tenía, por ejemplo, una pareja de hermanos, uno de ellos era gay, tenían a su mamá y él me decía, dice, es que doctora, no se imagina lo horrible que es, porque mi mamá grita que le estamos violando y todos los vecinos ya nos ven feo, ya nos han mandado a la policía, ¿no? Entonces, tiene uno que entender, ¿no? Tenía otro caso, por ejemplo, de un paciente con una demencia frontal que me decía, y a mí me divertía mucho, pero en realidad a la familia le generaba mucha angustia, porque al tener una demencia frontal no tenía este raciocinio y entonces me decía que tenía un pene que le medía 1 metro y que todas las noches llegaban por lo menos 10 mujeres a violarlo, ¿no? Y que tenía una esposa embarazada a sus 80 y tantos años con gemelos. Entonces, son historias que pueden vivir y que son de acceso cotidiano. Los medicamentos, la polifarmacia es una de las causas más frecuentes de disfunciones, ¿no? Se altera la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos, sobre todo si hay alteraciones en la función renal o en la función hepática, ¿no? Estamos hablando de que de esto aproximadamente el 25% de las disfunciones eréctiles en los adultos mayores, sobre todo en los hombres, bueno, principalmente los problemas se ven en los hombres, tiene que ver por los medicamentos. Entonces, antes de que les mandemos un medicamento, tenemos que valorar si no le estamos haciendo daño con los medicamentos. Muchos de ellos van a impactar en su salud y tenemos que vigilar las interacciones. Les puse aquí un ejemplo, pero en realidad cualquier medicamento que tenga interacción o cada organismo puede responder de forma distinta a ellos. Entonces, cuando tengan pacientes que consumen medicamentos, tenemos que vigilar que no esté siendo una de las causas, ¿no? Ya no me meto como para no retrasarlos, pero por ejemplo dentro de los antihistamínicos podemos encontrar, pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver la ranitidina, la diclofenaco, bueno, en 1000 medicamentos que son de uso cotidiano, tocando temas que tampoco se hablan, ¿no? Están presentes las infecciones de transmisión sexual. Damos por hecho que los adultos mayores no tienen relaciones sexuales, per se no van a tener tampoco problemas de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué pasa? Que llegan a consulta y no se hace diagnóstico de ellas. Entonces tenemos un subregistro y cuando se hacen los diagnósticos, se hacen diagnósticos de forma tardía. En los últimos 10 años se ha duplicado en los adultos mayores de 50 años las infecciones de transmisión sexual, principalmente clamidia, tricomonas, sífilis, se han duplicado, ¿no? Algunas hasta casi triplicado. La población masculina, vean, se aumentó para el 21% después del 2012. ¿Por qué? Mucho asociado al Viagra. El Viagra viene a ser un parteaguas en la sexualidad porque les da la oportunidad de ejercer a muchas personas que ya lo habían olvidado. El Centro de Prevención de Enfermedades informa, vean, que se ha triplicado para clamidia, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ver. Gonorrea y clamidia, fíjense,
como no les generan molestias en cuanto a la erección y a la cantidad de semen que produce, generalmente piensan que no pasa nada, ¿no? Y pueden estar contagiando y pueden ser asintomáticos y pueden tener otra serie de complicaciones. Hay algunas condiciones propias del envejecimiento que favorecen las infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, las mujeres, recordarán, yo les decía, tienen con frecuencia problemas en la lubricación y una disminución en la producción de glucógeno. Eso favorece que tengan principalmente problemas infecciosos como los hongos, tricomonas, gonorrea y demás, porque tienen mayor contacto, ¿no? El virus de papiloma humano los predispone, claro, a cáncer cervicuterino, pero también a cáncer de ano, cáncer de recto, cáncer de boca. Ustedes saben, actualmente la principal causa de cánceres de cabeza y cuello está siendo el virus de papiloma humano. ¿Cuál es el problema? Que los adultos mayores no lo pensamos. Quiero que piensen por un momento, si van al seguro, al ISSSTE, es más, en muchos laboratorios les dicen que las mujeres mayores de 65 años ya no requieren Papá Nicolau. Y yo les digo que padrísimo estaría que yo cumplo 65 años y al día siguiente ya no tengo riesgo de cáncer, ¿no? Sería maravilloso, pero eso no pasa, ¿no? Entonces tenemos que sensibilizarlas a que se hagan a que continúen con estas detecciones y que, bueno, también darles indicaciones para tomarlas. Porque, por ejemplo, al tener vaginas más atróficas, estrechas, ¿no? Introducir un espejo vaginal normal puede ser muy doloroso, puede sangrar. Entonces les podemos mandar que se los tomen con un espejo vaginal pequeño, pediátrico, o hay otras pruebas como las tomas de híbridos que pueden introducir nada más con que tomar la muestra y se acabó, ¿no? Los hombres, ¿sí? ¿Ya estamos en tiempo? Se acabó el tiempo para que cierres, Okay. Con calmita. Bueno, vamos a cerrar esta parte y ya si me regalan unos minutitos, nada más les presento después de la grabación lo que resta. Los adultos mayores de 50 años tienen factores de riesgo, tienen parejas, múltiples parejas, usan alcohol, usan drogas, que también son factores de riesgo, y tienen una idea de que esto no les puede pasar. Por eso es que no usan condón, ¿no? Entonces, es muy frecuente. El SIDA, yo les decía, se considera SIDA geriátrico cuando es después de los 60 años. La principal vía de transmisión es por contacto sexual. Vean, del 2 al 5% de los nuevos casos de VIH corresponden a pacientes mayores de SIDA. Se realiza el diagnóstico de forma tardía y generalmente lo que pasa es que cuando se diagnostica la sobrevida es de 5 meses. No solamente el 5% llega a superar más años, aun cuando responden muy bien a los tratamientos. Tienen factores personales que son agregados, por ejemplo, hay una disminución en los macrófagos propios de la edad y de la inmunidad celular. El diagnóstico puede ser insidioso. Una de las principales características es que da cuadros atípicos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una de las características, a veces pueden debutar con cuadros de demencia, de evolución pronta, ¿no? O pueden tener disminuciones de peso o simple y sencillamente dejan de comer y esto puede ser síntoma de VIH, ¿no? Alteraciones cognitivas es de lo principal. Influye las comorbilidades, pues todo el tratamiento que tengan que ver. Se percibe, por ejemplo, que el VIH es solamente de personas jóvenes, entonces no se cuidan y no tienen esta idea de cuidarse porque si ya me voy a morir por la edad, ¿qué más da que me muera por VIH? Entonces muchas veces se arriesgan. Muchos de ellos no pueden negociar el condón, sobre todo cuando tienen contactos sexuales con personas más jóvenes, ven muy limitado el poder usar el condón porque si a duras penas está aceptando tener relaciones conmigo o a lo mejor hasta estoy teniendo que pagar, no siempre puedo negociar. Y eso por no hablar de las personas que se dedican al trabajo sexual. Hay estigmatización tanto por ser viejos como por tener VIH. No sé si le cortamos hasta aquí o le seguimos unos minutitos nada más. Adelante, adelante. Yo sugiero que concluyas tu presentación y tal vez podemos ajustar después un poco la segunda parte. Si ok, entonces les decía, también la diversidad sexual es parte de la edad, ¿no? El ser viejo es una forma de transparencia social, el viejo y homosexual es ser invisible. Yo les diría, y el ser viejo, homosexual o transexual
No, bueno, ni siquiera existen en el mapa, ¿no? El problema no es ser viejo ni ser gay, sino la pérdida de identidad, que suponer el aceptar ser homosexual y se asuman las consecuencias psicosociales de la vejez. Desde la idea, desde la población LGBT, están convencidos de que muchos de ellos terminarán solos y aislados. Los homosexuales, sí, efectivamente, la población LGBT tiene mayores posibilidades de vivir solos y de no encontrar pareja y de ser rechazados por la familia. Se sienten mucho más viejos, ¿no? Con anticipación, sobre todo en la comunidad trans, donde luchan tanto por una imagen que les perpetúe la belleza, ¿no? Es más probable que no tengan hijos. Actualmente estamos empezando con nuevas paternidades y maternidades, pero en realidad muchos de ellos no han tenido o no tendrán hijos. 3 de 4 serán cuidadores, ¿no? Y entonces les tocará cuidar a su papá, a su mamá, hermanos y todo eso al estar solos y en pobre condición económica, ¿no? Están preocupados por su pobre condición de ayuda, porque muchas veces la familia no tiene las características de poderles apoyar. De la mano va la discriminación, una disminución de la calidad de vida y una calidad en la salud. Menos del 20% de posibilidades de asistencia social. Y eso considerando que el gobierno actualmente les da apoyos, ¿no? Pero si no incluyéramos esto, hay muchísimo desempleo, por ejemplo. La transexualidad y la vejez. Aquí yo he trabajado con el grupo Trans de Iztapalapa, sobre todo con Andrea Luna, y una de las grandes características cuando he tocado esos temas con ellos es, yo no me veo de viejo, no me veo de vieja o de viejo. ¿Por qué? Porque la sobrevida es de 35 años, ¿no? Nos las matan, mueren por enfermedades y demás. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Las que llegan a envejecer, envejecen en malas condiciones, muchas veces resultan con enfermedades resultantes de malas terapias hormonales, porque quienes no tienen dinero consumen los medicamentos que tienen a la mano, se operan con quien pueden, ¿no? Y entonces tienen comorbilidades. Muchas de ellas, al no encontrar una oferta laboral, ¿qué es lo que hacen? Se dedican al trabajo sexual y muchas veces adquieren enfermedades como el VIH. Con la vejez y el trabajo sexual disminuyen los recursos. Pocas personas buscan a los adultos mayores, aunque actualmente es un nuevo mercado. Existe un mayor abandono social y una idealización de la belleza y la juventud, que es lo que les mencionaba hace rato. Otro tema que no tocamos y que con esto cierro es el abuso sexual en el adulto mayor. Generalmente pensamos que por ser viejas y viejos no van a ser abusados. Los vemos como abusadores, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única forma en la que pueden ejercer su sexualidad. Es más, hasta hay bromas en las que hacen alarde de que afortunadamente si la violan, ¿no? Afortunada porque entonces va a poder tener sexo, cuando no es así, ¿no? Y les voy a contar brevemente. En alguna ocasión, dando este tema en un diplomado de geriatría, di el tema, termino mi ponencia, me bajo del foro y un muy renombrado geriatra, no hago nombre por no quemar, que era el director del diplomado, sube y les dice, por eso no tenemos que vigilar a quién le damos pastillas, porque luego por eso andan violando por no tener con quién. No podía yo con eso, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los sectores de riesgo por su vulnerabilidad, al tener alterada la motricidad, al depender de otras personas. Muchas veces el agresor es la pareja o quien los mantiene, por lo tanto no pueden denunciar porque entonces ¿quién les cuida? Muchas veces si tienen limitada ya sea su movilidad, su habla o el estado cognitivo, no tienen la capacidad de denunciar, ¿no? Y cuando es la pareja quien violenta, hasta se justifica, ¿no? Porque mi papá quiere seguir teniendo relaciones, porque mi mamá quiere seguir teniendo relaciones y no lo vemos. Se considera a las personas viejas como no deseables, ¿no? Y casi nunca se reporta el abuso. Cuando se reporta el abuso, generalmente va de la mano de otros problemas. Algunas posibles señales de abuso: infecciones de transmisión sexual inexplicables, hemorragias vaginales o anales, lesiones en el área genital, ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada, dificultad para sentarse o al caminar, moretones u otras restricciones, pérdidas de peso sin causa justificable, miedo a estar solas con la persona que les cuida, cambios en el comportamiento, agitación, enojo, confusión, depresión, y vean, comportamientos asociados a la demencia, tales como mecerse, morderse o chuparse el dedo, ¿no? Quien agrede también de inicios, por ejemplo,
da a los adultos mayores demasiados medicamentos para mantenerlos sedados, puede evitar que tengan contacto con otras personas con quienes puedan verse en riesgo de que hable, y pueden retrasar la atención para que el adulto mayor no sea, por ejemplo, no acuda al médico, no reciba a quien le atienda, porque podrían identificar todo ese tipo de lesiones. Entonces, ya nada más para cerrar, quise cerrar con esta parte de Simone de Beauvoir, que nos dice: no sigamos trampeando en el futuro que nos aguarda. Está en juego el sentido de nuestra vida. No sabemos quiénes somos, sino lo que seremos. Reconozcamos en ese viejo, en esa vieja. Así tiene que ser, si queremos asumir en totalidad nuestra condición humana. Porque si tenemos fortuna, llegaremos a viejos, ¿no? Y tenemos que cuidar ahorita cómo queremos llegar, ¿no? La vejez es un lujo que no cualquiera puede presumir. La vejez, si bien tiene grandes restricciones y grandes cambios, puede ser una oportunidad de disfrutar cosas que en otro momento de la vida no hemos hecho. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho por dedicarme este tiempo y estamos en contacto todavía para continuar con el tema. Muchísimas gracias, Maggie. Agradecemos a la sexóloga clínica, especialista en el tema de geriatría, Margarita Medina, el que nos haya compartido esta charla. Muchas gracias y pues entramos a la siguiente etapa.